Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos nuevamente a un episodio más del podcast sin título. Gracias por compartir, gracias por suscribirte, gracias por tu recurso más importante y no renovable, que es tu tiempo. El día de hoy traigo un tema sumamente interesante y tiene que ver con el perdón, pero desde un punto de vista filosófico. Vamos a adentrarnos al pensamiento de Derrida con respecto al perdón y para que después, posteriormente, con base en esta filosofía, podamos recomendar o podamos sugerir un proceso de perdón, también con base en investigación científica que ha ayudado a bastantes personas a sumergirse en uno de estos procesos para cortar el enlace emocional negativo hacia otras personas o incluso hacia uno mismo. Bienvenidos a un episodio más, espero que te guste. Empezamos. Para Derrida, el perdón solo perdona lo imperdonable. ¿Y de dónde viene esta cita? La palabra perdón se compone de dos partes. El prefijo per, el cual se refiere a una consistencia, es decir, algo que perdura con el tiempo, y el verbo donare, que indica una donación. ¿Qué es una donación? Es algo que se da de forma gratuita, sin esperar nada a cambio. O sea, sin condiciones. En este sentido, si condensamos las dos partes del perdón, nos quedaría que perdonar es una donación sin vigencia, algo que se entrega sin condiciones y que es infinito, algo gratuito, en tanto que no requiere nada del otro. En ese sentido, las características fundamentales del perdón son que es incondicional e imprescriptible. Por esta razón es que Jacques Derrida establece que lo único que hay que perdonar es lo imperdonable. Suena confuso, seco e impactante, pero te lo voy a explicar. Si solo estuviera dispuesto a perdonar lo que parece perdonable, entonces no estaríamos hablando de perdón en sentido estricto de la palabra, porque el acto perdonable ya tiene una condición, un intercambio que se pide al otro. Te otorgo el perdón siempre y cuando la falta no sobrepase mis límites. Eso va en contra de la característica incondicional del perdón, de otorgarse sin ninguna condición del exterior. Si algo es perdonable, entonces la verdad es que no hay nada que perdonar. Del mismo modo, si solo se considera el perdón cuando éste es pedido, es decir, cuando el otro muestra arrepentimiento y conciencia de su falta, entonces volvemos a atentar contra el elemento incondicional, es decir, contra el elemento gratuito del perdón, puesto que existe ahí también una transacción. Te otorgo el perdón siempre y cuando te arrepientas de tu falta. Esto sin tomar en cuenta también que una persona arrepentida ya no es la misma persona que cometió la falta. Ahora es alguien diferente y mejor que la culpable. Es otra persona, alguien mejor. En ese sentido, de manera estricta, a quien se perdona ya no es a quien cometió la falta. Por otro lado, si solo se perdona mientras nos apetezca, es decir, con fecha de caducidad, y seguimos restregando al ofensor la falta, pues entonces contradecimos también la parte imprescriptible del perdón, puesto que este, por su definición, no caduca, no tiene vigencia. Lo anterior no lo entendemos, me parece, y por eso también creo que llegamos a abusar bastante de la palabra perdón. La confundimos con una variedad de otras palabras. Confundimos, por ejemplo, perdón con justicia, pero puede haber justicia sin perdón, como perdón sin justicia. Se puede seguir sintiendo resentimiento hacia una persona que paga una condena en la cárcel. Como también se puede cortar el lazo emocional que tenemos con una persona que nunca recibió una condena. Perdonar no tiene nada que ver con absolver al otro o no de la responsabilidad de sus actos, ni tampoco estar de acuerdo con lo que hizo. Perdonar tiene que ver con aceptar el dolor causado y no volver a otra persona eternamente responsable de tu bienestar emocional. Por otro lado, el perdón es muchas veces también confundido con reconciliación. Esta es muy común. No obstante, bajo la misma lógica anterior, puede haber perdón sin reconciliación como reconciliación sin perdón. Una persona que se reconcilia con su pareja que le engañó, por ejemplo, pero que le sigue restregando el suceso una y otra vez, la verdad es que no ha perdonado. Por otro lado, una persona que decide perdonar a su pareja por un engaño, pero que al mismo tiempo rompe con la relación, está deshaciéndose del resentimiento aún y sin necesidad
de reconciliarse. El perdón, en sentido estricto de la palabra, estando exento de cualquier condición exterior para efectuarse, solo puede otorgarse por y para la víctima. Entonces, dicho todo lo anterior, lo único que no atenta contra las características del perdón, lo único incondicional en tanto que no requiere nada externo para realizarse y que supera cualquier límite de la víctima, es, volviendo con la realidad, paradójicamente, lo imperdonable. El perdón, en tanto gratuito, infinito e intransaccional, perdona solo lo imperdonable, aquello que nunca se pensó que podía perdonarse, aquello que no se debería de perdonar, aquello imposible. Así pues, el perdón solo puede ser posible si es imposible. Por eso es el don supremo. Ahora, ¿cómo podemos llevar esta filosofía a la práctica? ¿Cómo nos podemos sumergir en un proceso de perdón? El perdón puede ser muy difícil, a mi parecer requiere de un gran coraje y valentía. Así pues, te voy a compartir los siguientes pasos con base en investigaciones y evidencia empírica que se ha obtenido desde la psicología y que también han guiado a muchísimas personas por un proceso de perdón. Te sugiero que te muevas a través de los siguientes pasos con base en lo que mejor te funcione. Primero, analizar. Es decir, conoce exactamente cómo te sientes con respecto a lo que te sucedió y nombra todas las cosas que no estuvieron bien de la situación. Después, en el momento en el que lo consideres oportuno, cuéntale a pocas personas de confianza acerca de lo que pasó. El poder nombrar las cosas nos ayuda a entenderlas y a significarlas. Y el poder compartir el sentir con personas de confianza nos ayuda a desahogarlo. Segundo, reconoce y acepta que te hicieron daño y que te duele. El perdón no se trata de reprimir el dolor, la rabia, el rencor o el enojo que produce la situación, sino en evitar que controlen nuestro actuar. Imagina que una persona que amas te traicionó. Puedes responder ya sea ignorándole o resistiéndote o resistiendo el hecho de que pasó, pero la única cosa que eventualmente nos conducirá a una sanación es la aceptación del hecho, independientemente de su naturaleza. Ojo, esto no quiere decir que se condone o se apruebe la situación, para nada. Aceptar es decir, estoy en esta situación, no la apruebo, no pienso que está bien, pero es lo que es y no puedo cambiar lo que sucedió. Esto significa que reconocemos de una forma honesta o de una forma sincera lo que está pasando en nuestro alrededor y en nosotros mismos también, porque resistirse a la realidad solo intensifica nuestra reacción emocional. Pelearse con la realidad solo crea sufrimiento. El excedente de malestar se produce cuando nos rehusamos a aceptar y reconocer el dolor en nuestras vidas. Las personas solemos decir, no puedo con esto no es justo, esto no puede ser verdad y esto no debió haber sido así. Es como si pensáramos que rehusarnos a aceptar la realidad hará que sea menos verdadera. Resistirse a aceptar que una persona te traicionó no cambia la situación y esto solo agrega sufrimiento a la experiencia. Salir adelante de cualquier situación y encontrar formas para realmente procesarlas se hace a través de la aceptación. Uno no se pone una venda si niega la existencia de la herida en primer lugar. Uno se pone la venda cuando ha reconocido la herida y el dolor que siente en primer lugar. Por otro lado, muchas personas piensan que la aceptación significa pasividad y rendirse y por lo tanto una debilidad. Pero esto es todo lo contrario. La aceptación significa que una vez que aceptamos la realidad, podemos entonces determinar la mejor forma para responder. Podemos decir, muy bien, reconozco que esto es así, ¿cómo responderé? En otras palabras, la aceptación nos conduce a la resolución del problema. Si algo no nos gusta, tenemos que primero reconocerlo, aceptarlo antes de intentar cambiarlo o sanarlo. Cuando nos encontramos en una posición de dolor, no importa cuál, la única forma para no quedarse estancado es mediante la aceptación y el reconocimiento. Y cuando el dolor es abrumador, es intolerable casi, y la realidad parece muy pesada para cargarla, entonces el acto de reconocimiento y el acto de aceptación se convierte en un acto radical, especialmente cuando nos hemos estado engañando por mucho tiempo y nuestras mentes están a punto de explotar. Y también cuando las cosas que aceptamos están en conflicto
con nuestras ideas y creencias de cómo es que debería de ser la vida. La aceptación radical es el reconocimiento de aquellas cosas que son insoportablemente dolorosas, cosas como un abuso, aspectos que no nos gustan de nosotros, una enfermedad o errores que hemos cometido en el pasado y la culpa que se deriva de todo esto. La aceptación radical se trata de aceptar la vida como es y no resistirse a lo que no se puede cambiar. Se trata de decir sí a lo que sigue, de darle una oportunidad a lo que sea que siga. Eso es aceptación, un acto poderoso en donde se toma un respiro profundo, nos paramos derechos, con los hombros hacia atrás y miramos al abismo, a los ojos, diciendo, estoy dispuesto a darle una oportunidad a lo que sigue y no me acobardaré de las consecuencias de esto. Es necesario poder dejar ir y superar aquello que hemos estado resistiendo por largo tiempo, porque lo que se resiste, persiste y lo que se acepta, se trasciende. Tercero, durante el proceso de perdón es importante tener siempre en cuenta lo siguiente. El perdón es por y para ti, para nadie más. Cuarto, la empatía y la compasión hacia la otra persona por su propio sufrimiento son herramientas que nos pueden ayudar a perdonar y estas las podemos producir si analizamos y comprendemos los contextos y circunstancias que pudieron influir para que el ofensor te hiciera daño. Es preciso recordar que el perdón no significa necesariamente reconciliarse con la persona que te dañó o condonar, aprobar o justificar lo que hizo. Para nada. En el perdón tú buscas la paz y el entendimiento que se derivan de tomarte las ofensas menos personales. Y algo que puede ayudar a tomarnos las cosas menos personal es entender que hay un montón de variables que influyen para que las otras personas actúen de determinadas maneras y que muchas de estas no tienen siquiera que ver contigo ni con nada que hiciste. Tenemos que caer en la cuenta de que las conductas de las personas están altamente influenciadas por instintos que son inconscientes para ellas mismas. En este sentido, la conducta de una persona que vivió de pequeña ciertas experiencias dolorosas con su familia está altamente influenciada por estas, aún y aunque no pueda recordarlas. O por otro lado, tal vez Juanita tiene muchas cosas reprimidas que ha estado acumulando y de pronto las descargó en Juanito, haciéndole un daño. O quizás Andrés hirió a Andrea porque actuó estando enojado y como la ira inhibe el razonamiento y el autocontrol, Andrés terminó haciéndole daño a Andrea aún y cuando no tenía la intención de hacerlo. Insisto, entender no es exculpar. Muchas veces se confunde el entendimiento con la exculpación. Entender una conducta no significa justificarla. Entender una conducta no significa exonerar al que la adopta. Entonces, esto puede ser difícil de comprender, o más bien de querer comprender. Y muchas veces es así porque creemos que comprender, vuelvo a lo mismo, lo que llevó a una persona a hacer cierta cosa significa justificarlo o aprobarlo. Pero no. Comprender no es justificar, insisto, comprender esto significa entender que prácticamente el actuar de la otra persona tiene que ver quizás más con él y su historia de vida que contigo. Comprender esto significa entender todo lo que pudo causar que la otra persona actuara de determinada manera para entonces apropiarte de ese entendimiento y actuar conforme a ello. Cuando nos tomamos las cosas menos personales, es más fácil desprenderse de la situación. Así pues, la empatía y la compasión facilitan el perdón y ambas requieren de una voluntad de querer comprender lo que está detrás del actuar de la otra persona. Quinto, toma en cuenta que el resentimiento que sientes hoy es producido por la memoria y la opinión que tienes del suceso y no por el suceso en sí. El suceso ya no está. El suceso quedó en el pasado. En este momento ya no hay suceso, lo único que hay es memoria y opinión. Así pues, así como al caminar, cada paso y cada huella marcan por dónde hemos estado, pero no hacia dónde vamos, la verdad es que el pasado no tiene que controlar, lo único que tienes que es el momento presente. No tienes que olvidar, pero hoy puedes perdonar. Sexto, si el recapitular lo sucedido llega a causarte enojo, tranquilo, es completamente entendible y normal.
Cuando sea así, trata de manejar el estrés a través de respiraciones profundas, saliendo a caminar o lo que sea más efectivo para ti. Como dijimos anteriormente, la ira nubla nuestro razonamiento y nuestro autocontrol, por lo que alejarnos un poco de lo que está causando estas reacciones químicas nos puede ayudar a recuperarnos y ver las cosas con una cabeza más fría, de una forma más imparcial. Séptimo, deja de esperar cosas de la vida o cosas de otras personas que simplemente no quieren darte. Muchas veces esperamos disculpas de las personas que nos hicieron daño, pero eso depende de dos voluntades. Habrá muchas veces en que las personas no van a ser como uno quisiera que fuesen y solo tendremos que salir adelante. Y sí, es doloroso, da coraje que después de que te hayan hecho daño no lo reconozcan ni pidan disculpas. Es doloroso y sentimos una necesidad de compensación. Pero ¿sabes qué me parece más doloroso? Hacer eternamente responsable a alguien más de tu bienestar emocional. Tal vez el recuperar el control de tu bienestar emocional puede ser suficiente compensación para poder seguir adelante. 8. Toma en cuenta de que el perdón es una decisión que se toma voluntariamente. En este sentido, para poder perdonar, uno tiene que primero elegir querer perdonar. 9. Recuerda que una vida bien vivida es tu mejor venganza. En lugar de enfocarte en tus heridas y darle poder sobre ti a la persona o situación que te hizo daño, busca amor, belleza y bondad a tu alrededor. Pon más energía en apreciar lo que tienes que en aquello que no tienes. Número 10 y última. Resignifica la forma en la que miras lo que sucedió. Después de todo el análisis, ¿qué entendiste? ¿Cómo haber pasado por esto te puede ayudar en tu vida? ¿Qué cosas no volverás a permitir? ¿Qué cosas puedes hacer mejor tú? También recuérdate lo valiente que eres por haber tomado la decisión de perdonar. Muchas gracias por haber escuchado este episodio, espero que te haya ayudado, espero que te haya servido. ¿Qué opinas tú de esta concepción filosófica del perdón? ¿Estás de acuerdo con Derrida en que lo único que merece perdón es lo imperdonable? ¿Qué te parece el proceso o los pasos que sugerimos con base en investigaciones y con base en esta filosofía del proceso de perdón? ¿Hay algo que aún no has podido perdonar tú en tu vida? Cuéntanos. Aquí estamos como comunidad listos para escuchar a las demás personas, a escucharnos entre nosotros, para poder enriquecer también nuestro pensamiento y nuestra vida misma. Cuéntame qué te parece, suscríbete, comenta algo para hacer de la sabiduría algo más viral. Te lo agradeceré bastante y nuevamente gracias por tu tiempo, por tu recurso más importante y no renovable. Nos vemos en la próxima.